Siempre que nosotros hemos leído las profecías bíblicas y escuchábamos acerca de que en el fin habría problemas de salud graves, serios, nos imaginamos quizás la peste española, la gripe española allá en 1920, después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, 100 años después, prácticamente, tuvimos nuestra propia pandemia. Y una vez más se pusieron a prueba los sistemas de gobierno, la administración gubernamental, se pusieron a prueba también los sistemas de salud en general, la salud pública, también se pusieron a prueba los sistemas económicos, ya que colapsó todo. Termina la pandemia. Y luego viene la declaración de la invasión de Rusia a Ucrania. Guerras de nuevo. Y hoy día no podemos descartar la amenaza que tenemos incluso de una posible guerra mundial, ya que la OTAN está interviniendo y Rusia está amenazando contra esa intervención. Entonces, si se da cuenta, no salimos de uno cuando ya estamos con otro problema. La humanidad, la verdad que cada día no encuentra salida, está atascada en un problema tras otro. Y por mucho que se esfuercen y por muy buenas intenciones que tengan los gobernantes, no son capaces de resolverlo. Sin embargo, no todo se trata de penurias, de tristezas, puesto que cuando empezamos a analizar también la Biblia nos damos cuenta que no todo está perdido. De hecho, Jehová Dios se encargó de tener una solución para todos nuestros problemas. Y Jesucristo fue quien enseñó precisamente acerca de la solución de los problemas, de todos estos problemas de la humanidad. ¿Y cuál es? Es el reino de Dios. A través del reino de Dios es que se van a resolver todos nuestros problemas. Y es interesante que él en una ilustración utilizó dos ejemplos que nos dejan claro cómo va a ocurrir esto. O mejor dicho, dejan claro el valor que tiene este reino de Dios. Le invito a que veamos juntos la Biblia, ahí en Mateo capítulo 13, versículo 44. Y vamos a ver cada uno de estos dos ejemplos que utilizó Jesucristo. Versículo 44 primero leemos. El reino de los cielos es como un tesoro que estaba escondido en un campo y que un hombre encontró. El hombre lo volvió a esconder y de la alegría que le dio fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Efectivamente, en esta parte de la ilustración vemos que hay un hombre que no es que estuviera buscando un tesoro, él simplemente estaba trabajando un campo, él estaba realizando una actividad cotidiana, él estaba realizando su trabajo normal. Haciendo esta actividad dice que encuentra un tesoro. Cuando lo encuentra, él dice que se llena de alegría, de felicidad, y eso lo motiva a vender todo lo que tenía. ¿Para qué? Para poder conseguir ese campo. Vamos a ver el segundo ejemplo. Note por favor a continuación ahora los versículos 45 y 46. El reino de los cielos también es como un comerciante viajero que buscaba perlas finas. Al encontrar una perla muy valiosa, se fue y enseguida vendió todas las cosas que tenía y la compró. A diferencia del anterior, si bien es cierto, son semejantes ambos ejemplos, puesto que los dos encontraron algo precioso, algo muy valioso, en este caso una perla. Pero a diferencia del anterior, él sí buscaba, él sí sabía de perlas, era su negocio, era algo que él conocía muy bien. Pero cuando encuentra esta perla, él fue capaz de dejar todo de lado, vender también todas sus cosas hasta obtenerla. Y estos dos ejemplos nos ayudan a pensar también en nosotros mismos. Si nosotros encontráramos esta perla, si encontráramos este tesoro, ¿seríamos capaces de vender todo, de deshacernos de todas nuestras cosas en pos de estos tesoros? En pos de estos tesoros, ¿estaríamos nosotros dispuestos a hacerlo? Ahora, ¿cuáles son actualmente estas perlas y este tesoro? Es como lo mencionamos anteriormente, la solución a todos los problemas de la humanidad. Y es precisamente el reino de Dios. Y es por eso que esta tarde vamos a hablar acerca del reino. Y que esta perla, este tesoro, más allá de ser algo valioso,
debemos hacerlo nuestro, debemos hacerlo una posición nuestra y demostrar que estamos interesados y que le damos la valía que se merece. Pero, ¿qué es el reino de Dios? Ahí en Lucas capítulo 8, versículo 1, se menciona que Jesús fue predicando las buenas noticias del reino en todos los lugares. Por lo tanto, el tema principal del ministerio de Jesús fue el reino de Dios. Este reino también tenemos que llegar a comprender un poco más en profundidad de qué se trata, qué dimensiones tiene este reino. Acompáñenme por favor ahí a Daniel, capítulo 2, versículo 44. Y vamos a notar precisamente ahí dónde se ubica este reino, qué es lo que hace, cuánto tiempo de duración tiene. Daniel 2:44. En los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, ni pasará a manos de ningún otro pueblo. Este reino hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos y será el único que permanecerá para siempre. Efectivamente, este reino se establece en primer lugar en los cielos. Y luego de eso dice que pasará por encima o destruirá todos los otros reinos. Y si lo pensamos bien, hoy día no hay otro reino que no sean aquí en la tierra. Está solo el reino celestial de Jehová Dios, ¿cierto? Este reino celestial. Y los otros reinos están aquí en la tierra. Por lo tanto, los únicos reinos que podría destruir serían los reinos o los gobiernos humanos. Y esos serían los que, como se menciona en este relato, en esta visión profética, iban a ser destruidos. ¿Y por cuánto tiempo? Dice que este gobierno permanecería para siempre. Por lo tanto, vemos que ya es un gobierno totalmente diferente a los que conocemos. Adicionalmente a eso, podemos mencionar que otras profecías bíblicas, como Apocalipsis, mencionan que Jesucristo sería el gobernante de este reino, una persona totalmente capacitada para poder dirigirlo. Y por lo demás, también ahí en Hechos, capítulo 10, versículos 34 y 35, se menciona que Dios espera que todos nosotros, que toda la humanidad, todas las personas puedan llegar a ser súbditos de este gobierno. Él desea, como decía el apóstol Pedro en ese relato, todas las personas de toda la tribu, de todas las naciones, de todos idiomas, podrían llegar a ser súbditos de este gobierno. Y Dios espera que sea así. No es solamente una promesa en el aire. Él desea que todos lleguemos a ser parte de ese gobierno. Ahora, este reino, ya mencionamos que tenía cierta valía, pero ¿por qué llega a ser tan valioso? ¿Por qué tiene un valor tan grande? Bueno, como mencionamos anteriormente, dijimos que era la solución a todos los problemas de la humanidad. Pero ¿cómo lo comprendemos? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Cuando todos estamos familiarizados de alguna forma con la oración modelo que dejó Jesucristo, el llamado Padre Nuestro, y ahí notamos que se hace una conexión muy importante, puesto que dice, venga tu reino. Y luego, inmediatamente después de eso, dice que se haga tu voluntad. Por lo tanto, ahí nosotros notamos la conexión de que a través del reino de Dios es como se va a conseguir que se haga la voluntad de Dios, tanto en el cielo como acá en la tierra. Ahora, ¿cómo va a conseguir? Una de las cosas que Jesús hizo, además de predicar acerca de estas buenas noticias, Él realizó algunos milagros mientras Él estuvo aquí en la tierra. Y esos milagros nos dejaron una pequeña muestra de lo que Él podría hacer. ¿Y por qué decimos una pequeña muestra? Porque si bien el ministerio de Jesús duró poco más de 2 años, imagínese a Él en plenitud de poder, con toda la autoridad, como rey gobernante y teniendo todos el sistema celestial como soporte para Él, llámense ángeles, los ungidos, ¿cierto? Cristianos escogidos por Él para que le ayuden, y además todo el apoyo de Jehová, y además todo el tiempo, toda una eternidad. La verdad que lo que hizo en pocos años, multiplicado por una eternidad, va a poder hacer todo lo que Él quiera, en beneficio de la humanidad. Pero notemos algunos casos. Note por favor ahí Marcos capítulo 4, versículos 37 al 39. Y vamos a ver el primero de los milagros. Pero de pronto se levantó una fuerte tempestad de viento.
Las olas golpeaban tanto a la barca que ya estaba a punto de llenarse de agua. Pero Jesús iba durmiendo en la popa, apoyado en la almohada. Así que lo despertaron y le dijeron: Maestro, nos vamos a morir. ¿Es que no te importa? Entonces él se levantó, reprendió al viento y le dijo al mar: Silencio, cállate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Este relato nos muestra que al calmar la tormenta, Jesús demuestra que con el poder del reino, Él puede controlar las fuerzas de la naturaleza y así resolver muchos de los problemas medioambientales. Esta zona en particular ha sido golpeada en los últimos años por principalmente dos temas muy fuertes: los incendios forestales, ¿cierto?, que incluso han llegado a zonas habitadas, y también la subida de los ríos por causa de las lluvias, ¿cierto? Y seguramente quienes viven mucho más tiempo acá en la zona podrían contar de muchos otros aspectos que la zona ha sido golpeada y de alguna forma muchas personas han perdido desde sus bienes materiales, incluso sus vidas o su sustento. Por lo tanto, cuando nosotros leemos relatos como estos y podemos llegar a la conclusión de que incluso hasta las fuerzas de la naturaleza podrían ser controladas por Jesús, nos da una tranquilidad y una paz al saber que efectivamente cuando el reino entre en funciones, todo eso va a ser controlado, todo eso va a ser subsanado en beneficio de los súbditos de este reino. Otro milagro que también realizó Cristo Jesús tuvo que ver con el alimento. Quizás recuerdan algunas de las ocasiones en las que Jesús alimentó a muchas personas. Ahí en Mateo capítulo 14 se relata una ocasión en la que alimentó a más de 5.000 personas, o mejor dicho, 5.000 hombres, además de mujeres y niños, con unos pocos pescados y unos pocos panes. Cuando nosotros analizamos un poco lo que realmente ocurre en nuestros días, a veces vemos una desproporción muy grande. Los campos son capaces de abastecer largamente las poblaciones y sin embargo la humanidad está sufriendo hambre en diferentes lugares. En muchos lugares hay escasez de alimentos. ¿Qué ocurre? Muchos agricultores, debido a lo perverso que está diseñado el sistema económico, muchos agricultores, aún teniendo muchas cosechas, muchos alimentos en sus campos, tienen que pasar la rastra, ¿cierto? Tienen que deshacerse de ello porque el costo de cosechar, transportar y vender es mucho más alto que el beneficio económico que van a obtener. No hablamos de que el agricultor sea alguien avaro, alguien que sea codicioso, sino que simplemente el sistema es tan perverso que les impide obtener, ¿cierto?, una retribución que les permita tener el sustento para ellos y sus familias y al mismo tiempo poder abastecer como se debería. Entonces ahí notamos una vez más cómo el sistema económico hoy día es tan perverso que mientras hay abundancia en un lado, hay escasez en otro lado. Este milagro claramente permite que esto, o demuestra que el reino va a poder resolver esa situación. Otro milagro también que realizó Cristo Jesús se relata ahí en Mateo capítulo 9, versículo 35, que le invitamos a leer también. Ahí notamos: y Jesús comenzó a recorrer todas las ciudades y aldeas, iba enseñando en sus sinagogas, predicando las buenas noticias del reino y curando todo tipo de enfermedades y todo tipo de dolencias. Efectivamente, otro problema, quizás de alguna forma todos estamos siendo afectados por diferentes problemas de salud, los achaques también que vienen con la edad. Y todo esto, como se menciona en este milagro, es subsanado. Nos da la esperanza de que va a ser resuelto para toda la humanidad. Y finalmente, el último milagro que vamos a considerar también tiene que ver con la resurrección. Todos quizás hemos perdido a alguien querido en la muerte. Y la resurrección, por una parte, si bien es cierto, resuelve el problema fundamental, ¿cierto?, que alguien pierda su vida, ya que le va a permitir volver a la vida, pero no nos quedamos solamente con eso. ¿Qué hay con el dolor que hemos tenido que experimentar todos los que hemos perdido a alguien? ¿Qué hay con esa pena, esa tristeza?
Bueno, la esperanza de la resurrección permite de alguna forma reparar el daño que ha causado la muerte. Y no solo nos da la esperanza, sino que además nos da la certeza de que vamos a poder verlo y vamos a poder recuperar esa alegría de estar con nuestros seres queridos. Por lo tanto, todos estos milagros, como dijimos en un principio, son una pequeña muestra de lo que el reino va a conseguir, de lo que este reino va a lograr. Entonces, claramente nos damos una perfecta cuenta de que este reino no es solamente una promesa en el aire, es una perla muy valiosa, es un tesoro muy valioso. Y es de esa forma que Jesús nos enseña que además tenemos que vivir de cierta forma que seamos capaces de obtener esta perla y este tesoro. Y de esa forma nosotros podamos no solo tenerla como un ejercicio intelectual de conocer algo, sino que llegar a apreciarlo como algo verdadero. Por otra parte, Jesús también enseñó que tenemos que hacer algo para poder conseguirlo. Note por favor lo que dice también la Biblia ahí en el Evangelio según Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Y noten por favor lo que tenemos que hacer para vivir bajo ese reino. Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, unigénito, para que nadie que demuestre tener fe en Él sea destruido, sino que tenga vida eterna. Entonces, la primera parte, el primer requisito que nosotros debemos cumplir para ser parte de este reino y tener esta vida eterna es tener fe en Jesucristo. Imagínense, Jesús se dedicó a predicar, su tema principal fue el reino, y lo único que nos pide es que tengamos fe en este reino. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos hacer, al igual que estos hombres, comprar esta perla muy valiosa, este terreno tan valioso? Los hombres que nosotros vimos en los ejemplos, en las instrucciones que dejó Jesús, ellos vendieron todo lo que tenían. Ellos no perdieron tiempo. Ellos apenas se dieron cuenta que era valioso, dejaron todo lo que estaban haciendo y se pusieron manos a la obra. Ellos no se dejaron desanimar por otros. Si nos ponemos en la situación, imagínese un hombre que está trabajando en el campo, o este hombre que está trabajando en el campo, y llega y se da cuenta del tesoro, lo deja y va a su casa y dice, familia, tenemos que vender todo. Pero ¿cómo vamos a vender todo? Casa, quizá alguna propiedad, algún lugar, algunos animales quizás. Tenemos que vender todo porque tengo que comprar ese terreno. ¿Qué hay de los amigos que le dijeron, pero cómo va a vender todo lo que tiene? Al comerciante. Muchos de ellos, bien intencionados, podrían tratar de razonar con él y decirle, oye, ¿cómo vas a dejar todo tu medio de vida por esa perla? ¿Cómo vas a dejar todo lo que tienes por ese terreno? Bueno, eso significó para ellos hacer un esfuerzo importante en poder, pese a todo lo que tendrían en contra, poder insistir, sobreponerse a las opiniones de los demás. ¿Para qué? Para conseguir estas cosas valiosas. Ese esfuerzo o ese tipo de esfuerzo nos hace pensar a nosotros en cuál es el tipo de esfuerzo que nosotros también vamos a hacer para darle esa valía que tiene el reino de Dios. Bueno, pensemos en cómo nosotros vamos a demostrar que le damos este valor al reino de Dios. Lo primero lo vamos a ver ahí en Mateo capítulo 6, versículo 33. Ahí leemos, por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces recibirán también todas esas cosas. Efectivamente, nosotros demostramos que valoramos el reino, que le damos ese valor alto que tiene el reino cuando lo ponemos en primer lugar. Es decir, cuando cada decisión que nosotros tomemos, sea grande o sea pequeña, se tome teniendo al reino en consideración. Por ejemplo, ¿qué del tiempo que nosotros dedicamos? Deberíamos sacar todo el tiempo que sea necesario para poder seguir aprendiendo acerca de Dios y de este reino.
Pero quizás usted piense, es que a mí el día no me alcanza. Yo necesito más horas del día para poder hacer todas las cosas que necesito. Y puede ser que sea cierto. Como hablamos delante, el sistema de cosas en el que vivimos es bien perverso y cada día nos mantiene más ocupados. Hay que trabajar más horas, hay que atender más cosas, familia que se nos enferma, muchos tienen que atender incluso a sus padres envejecidos. Así no alcanza el día. Sin embargo, es conveniente que nosotros hagamos el ejercicio y aprendamos a identificar cuáles son las cosas más importantes. ¿A qué le dedicamos tiempo? Lamentablemente, si bien es cierto, hay actividades que existen hoy en día que en sí mismas, por sí solas, no son malas, no son negativas. El uso de ellas o dedicarles mucho tiempo sí se convierte en algo dañino. Por ejemplo, las redes sociales. Quizás todos necesitamos comunicarnos, interactuar con otras personas, con personas que están en otros lugares, incluso por el trabajo. Uno quizás se comunica con personas que están incluso en otros países y necesita trabajar con ellos. Y sin embargo, hoy día podemos perder mucho tiempo en las redes sociales. Es cierto, uno se puede entretener también y podría hacerlo. Alguien podría tener un hobby, alguien quizás tiene que resolver un problema doméstico en casa y no sabe cómo reparar algo. Bueno, Internet está ahí, nos ayuda y lo podemos utilizar. Una red social incluso tiene ese material. ¿Quiero desarrollar alguna habilidad? Sí, nos puede servir. Pero ¿le ha pasado que empieza viendo un video y se le oscurece después viendo más y más videos? Bueno, ¿qué hay si ese tiempo empezamos a tratar de administrarlo de mejor forma y así podemos aprender, como decíamos recién, más acerca del reino y de Jehová Dios? ¿Qué hay con los hobbies, con las actividades que hacemos para entretenernos? A muchos nos encanta el fútbol, ya sea para jugar y cuando ya no se puede jugar para verlo también. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos? ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros en esas actividades cuando podríamos perfectamente dedicar tiempo al estudio? Podríamos dar muchos ejemplos más, ¿cierto? Pero aquí el ejercicio importante es el que cada uno personalmente haga para poder evaluar cuánto tiempo le dedicamos. Y esto debería ser tan importante que nosotros identifiquemos qué cosas nos podrían esclavizar. Ahí en Mateo capítulo 6, versículo 24, también se da una advertencia muy seria. La Biblia se nos menciona que no podemos ser esclavos de dos amos en ese versículo. Y ahí se habla claramente de las riquezas. Lamentablemente hoy día las personas se envuelven o se enfrascan en largas carreras de estudios para obtener un título, para tener un reconocimiento, incluso a veces para las cosas básicas, dado que este sistema a veces los empuja cada vez más. ¿Hasta qué grado nos vamos a comprometer en aquello y dejar de lado esta perla tan valiosa? Una vez más, es importante que hagamos el análisis. Por otra parte, también tenemos que evitar hacer cosas que nos impidan disfrutar de las bendiciones del reino. En Gálatas capítulo 5 se describen las obras de la carne y se hace una lista detallada de actividades que van a impedirnos a que participemos o seamos parte de este reino. Por otra parte, las bendiciones del reino ya nos tienen que quedar muy claro a estas alturas que vale la pena cualquier sacrificio que hagamos. Piense que cualquier cosa que usted diga, esto me costó mucho, la verdad que es un pequeño costo en comparación con los beneficios que usted va a poder llegar a obtener. En la antigüedad de la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas que hicieron grandes sacrificios. Cuando pensamos, por ejemplo, en el relato de Zaqueo, un recaudador de impuestos, un hombre que se hizo rico extorsionando personas. Él fue capaz de decir en un minuto a Jesús, voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres y además voy a pagar 4 veces lo que extorsioné a las personas. La ley en realidad le pedía a los judíos que tenían que devolver lo que extorsionaron o robaron y darles una quinta parte, es decir, un 20% más. Bueno, él fue mucho más allá y dijo, yo les voy a devolver 4 veces. Imagínense lo que puede significar para un hombre rico desprenderse de todas las cosas que él aprecia. La verdad que es muy difícil. Zaqueo estuvo a la altura y lo hizo.
Por otra parte, el apóstol Pablo se dice que él progresó incluso mucho más que otros judíos de su época en lo que era el judaísmo propiamente tal. Él tenía una carrera muy prominente y sin embargo fue capaz de dejar todo a un lado. Incluso dijo que consideraba todo eso un montón de basura. ¿Por qué? Porque se dedicó, encontró esa perla valiosa, la hizo propia y siguió adelante. Bueno, como vemos, ambos ejemplos representan o están comparativamente, son muy comparables, mejor dicho, a los que vimos en las ilustraciones de Jesús. Uno sí buscaba la verdad, como la hermana Mary, que se identificó, la buscó en diferentes religiones y simplemente no la encontró, hasta que por fin la hizo suya, la encontró, la hizo suya y no la soltó nunca más. Y el hermano Bjorn tampoco, él no la estaba buscando, su novia comenzó a estudiar y él cuando comenzó a interesarse, se aferró a ella y lo dejó. Y como muy bien decía nuestro hermano, en la conclusión, ellos se centraron más en el valor que tenían estas cosas que en lo que a ellos les costó comprarlas. Es por eso que nosotros también hacemos bien en aceptar la invitación que hace Jesucristo, de seguirlo, de poder ser parte de este gobierno de Dios. Y si bien es cierto, ahí en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, dice que hoy es el tiempo oportuno en que nosotros aceptemos esta invitación, también deja entrever que mañana posiblemente no sea el tiempo oportuno. Así que si es nuevo, si está asistiendo hace poco a las reuniones, si está estudiando la Biblia, va a ser importante que tome una decisión, que tome esta perla, que tome este tesoro, lo haga suyo y le dé la valía que necesita. Si efectivamente llegamos a comprar esta perla valiosa, no desaproveche el tiempo. Muestre que pone en primer lugar el reino de Dios en su vida. Haga lo posible por comprar esta perla, por conservarla y mantenerla. Y tenga la seguridad de que si así lo hace, jamás será decepcionado.